Gobierno Nacional y el Secretariado de Respaldo Oficial a la Prensa de la Sociedad Civil. La dinámica de esta rueda de prensa es que hay solamente un vocero del Secretariado de Respaldo, Santiago Munevar, y un vocero del Gobierno Nacional, que soy yo, Alejandra Leal. Seremos los únicos que en representación de cada una de las partes responderán las preguntas, dudas o comentarios que tengan ustedes sobre el proceso que se llevará a cabo desde el 5 de junio en adelante. Como se expresó en el comunicado del 5 de junio, se dará inicio a unas conversaciones que tendrán como objetivo la agenda de negociación que empezará a regir el 15 de junio en La Habana, Cuba. Pues estamos abiertos a las preguntas y obviamente hay que tener en cuenta que como cada uno es representante de alguna parte, nos vamos a manejar como representantes, es decir, las preguntas personales no entraron en el caso en esta conferencia. Por parte del Secretariado de las FARC, queremos dar un comunicado que es 28 de mayo de 2013, con presencia mediante este comunicado del Secretariado de las FARC, con presencia de María Camila Espera, John Torres, Laura Barratas y Valeria Ramírez en la vocería de Santiago Munevar, queremos presentar nuestra firme intención de iniciar oficialmente con unos diálogos basados en la transparencia y confianza de ambas partes. De esta manera, llevar a cabo las negociaciones con el fin de acabar el conflicto armado en Colombia. Hemos llegado a tener una serie de reuniones con el gobierno en donde se ha podido evidenciar la colaboración de las dos partes. Entonces, con lo que ha dicho Alejandra, van a llegar las negociaciones en la mesa de... Pues es que mi pregunta sigue siendo la misma. Hoy no va a haber ningún avance en sí. Entonces las preguntas son de sociedad civil hacia ustedes y la respuesta hoy, entonces, la pregunta entonces es ¿cómo va a ser incluida la sociedad civil en la agenda o en el proceso? Yo creo que el hecho de hacer una rueda de prensa oficial entre el gobierno y las FARC es ya de por sí un avance gigante, teniendo en cuenta que no se venía dando este tipo de acercamientos hace mucho tiempo y que el presidente Santos, desde que empezó la presidencia, dijo que la única forma en la que se iba a sentar su gobierno con el secretario de las FARC era si había una posibilidad real de firmar una paz. En ese sentido, creo que hay un avance enorme porque el hecho de que hoy nos encontremos acá reunidos empezando una negociación implica que hay evidencia y voluntad política de ambas partes para llegar a la paz. Con respecto a la sociedad civil y cómo se involucra en este proceso, desde la Unidad Nacional en el Congreso de la República desde el 2012 se empezaron a implementar las llamadas comisiones de paz por el Congreso de la República. Son foros regionales que se han llevado a cabo desde el año pasado que intentan vincular a toda la sociedad civil a este proceso. Lo que pasa es que, evidentemente, por el debate, la manera en la que se quiere llevar el proceso, no se puede tener a todas las partes en la mesa de negociación. Sin embargo, por medio de estas comisiones de paz, se hacen comunicados, se hacen documentos en donde se evidencia y pues se expresa los intereses de la sociedad civil y se van a tener en cuenta dentro del proceso de negociación. También se empezaron a implementar en el correo de la Presidencia de la República la posibilidad de mandar las opiniones respecto a la negociación y todas las alcaldías del país tienen un formato en donde todo el mundo puede diligenciar sus preguntas, problemas, intereses o soluciones al conflicto. Digamos que evidentemente Colombia es un país muy diverso, con muchos intereses. Sabemos que esta guerra ha generado muchas partes y lo que estamos intentando evidentemente es llegar a la paz, pero no podemos tampoco ampliarlo en esa negociación, pues por el fin mismo de un debate más claro, más concreto, pero todas las opiniones estarán tomadas dentro de la mesa. Si el 15 de junio van a comenzar oficialmente las negociaciones, ¿qué se supone que venían haciendo las
las sesiones pasadas. Bueno, como lo hemos venido diciendo y en el comunicado, llegar a encontrarse con el gobierno después de más de medio siglo de enfrentamientos no se puede hacer de la noche a la mañana. Con esto se debe hacer una serie de acercamientos en los cuales vemos que hay colaboración de las dos partes. Nosotros entendemos que el gobierno está dando lo mejor para llegar a un proceso de paz, así como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, está haciendo su mayor esfuerzo para llegar a este tipo de negociaciones. Colombia merece la paz y creo que todos nosotros estamos de acuerdo con eso. Con respecto a los resultados de los acercamientos, es claro en el comunicado que lo que intentaron fue tener por lo menos los 6 temas principales que se van a tener en cuenta para la creación de una agenda. En los acercamientos no solamente se probó la voluntad política de ambas partes de llegar a un acuerdo de paz, sino también se plantearon los puntos básicos de los cuales se van a desprender los puntos que vamos a plantear en la agenda que se llevan a cabo del 5 al 15 en Oslo, pues máximo hasta el 15, que sería cuando vamos a empezar las negociaciones. Creo que esa fue la base más grande que tuvimos en los acercamientos, no solamente crear, digamos, esta expectativa y esta confianza entre las dos partes, sino realmente concretar puntos de negociación que son evidentemente el primer paso hacia un tratado de paz. En el comunicado también hablan sobre la reparación de víctimas por parte de... Es decir, yo algo que no he entendido es quién representa acá a las víctimas. Y las FARC dicen que ellas velan por una reparación a las víctimas, pero se me hace extraño que victimarios velen por las víctimas. ¿Quién responde por las víctimas en sí? Pues es que realmente las víctimas tienen su representante, nosotros escuchamos a las víctimas, pero no somos los únicos perpetuadores de las víctimas, o sea, nosotros no somos los victimarios acá. Es cierto que en un conflicto hay víctimas de parte y parte, pero me parece que asumir el nombre de victimarios no es... Pero la pregunta es, ¿dónde están las víctimas en la mesa? Es decir, ¿quién representa acá a las víctimas? Las víctimas, nosotros como FARC, nosotros... La sociedad civil. La sociedad civil, no. O sea, nosotros estamos en constante comunicación con la sociedad civil, así como los indígenas, los desplazados, los campesinos. Nosotros los escuchamos, como creo que el gobierno también lo ha hecho. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer aquí es velar en las negociaciones por ellos, porque se supone que la reparación debe ser de ambas partes. O sea que ustedes son los representantes de la mujer. Yo no estoy diciendo eso, yo lo que digo es que nosotros velamos es por escuchar y por tratar de reparar. No se puede decir que las FARC están representándolos aquí, no, o sea, eso no es así. Nosotros lo que hacemos es tratar de llegar a un acuerdo en el cual se reparen a las víctimas de todo el conflicto, no solamente del caso de... Como si ustedes, como soy yo representante de los campesinos, ustedes no me están representando a mí en la mesa, acabo de decir que no están representando a mí. Lo que yo dije es que nosotros velamos por ustedes, pero yo no los puedo, o sea, la intención de nosotros es decir la verdad para la restauración de las víctimas si se llega a firmar la paz. Sí, pero tú acabas de decir, y está grabado, si quieres te podemos mostrar otra vez, que tú acabas de decir que tú no estás representando a nadie de sociedad civil. Y de cierto modo yo me uní a ustedes a darles mis propuestas como representante de los campesinos y tú vienes a decir que no estás representando a nadie. Entonces no entiendo, entonces ¿dónde están mis propuestas? No, pues los que están acá en la mesa van a estar en la mesa de negociación, ¿sí? Lo que pasa es que yo no los puedo incluir, o sea, al decir que nosotros no somos las víctimas, ni somos los victimarios, pues es eso lo que yo quiero decir. Obviamente nosotros estamos con la causa campesina desde hace mucho tiempo, nosotros siempre hemos estado velando por una reforma agraria, ¿sí? Es lo que quiere decir. El apoyo siempre ha estado con ustedes y esperamos que nos sigamos retroalimentando a nivel de apoyarnos entre nosotros. Lo que yo quiero decir con esto es que ustedes, nosotros recurrimos a ustedes, ¿sí? Para poder hablar y para poder entender. Entonces, sí van a estar representados, pero no van a estar representados, o sea, digamos, aquí estás tú hablando en la negociación, no, para eso estamos nosotros. Por eso mismo. Entonces,
Sí, están representados. Ah, Bueno, con respecto a las víctimas y este tema, el gobierno nacional ha velado por quitar, digamos, la importancia de la víctima respecto a su representación o no representación. Es decir, las víctimas son víctimas más allá de si están representadas por una organización o no. Conflicto armado es enorme, más de 50 años, y por lo tanto hay gran variedad de víctimas. Tampoco se puede hablar de una víctima sola. Evidentemente hemos tenido víctimas como el político Francisco Santos, y hemos tenido víctimas de masacres como las de Maqueripán, las de Bojayá, que realmente es una gama enorme de víctimas, y por lo tanto nosotros hemos velado porque en la condición de víctima